Nunca pensé que un barrio pudiera marcarte como una cicatriz. No hablo de historias que se cuentan para espantar a los nuevos ni de leyendas que se inflan con los años. Hablo de algo que se pega a la piel, que te respira en la nuca aunque estés con gente, que no se va aunque cambies de casa. Me llamo Arnaldo y en el 2013 vivía en un barrio viejo al sur de Saltillo, la colonia Vista Hermosa, un lugar que de hermosa solo tenía el nombre. Crecí ahí, entre calles torcidas, paredes húmedas y casitas amontonadas, como si todo hubiera sido construido con prisa y sin ganas. Conocía a casi todos. Sabía quién vendía fierro viejo, quién alquilaba cuartos, quién era bueno para pelear o quién salía a trabajar a las 3 de la mañana. Pero también había zonas donde nadie se metía. Y no por delincuencia. Era otro tipo de miedo, más antiguo, menos explicable. Mi trabajo como repartidor de autopartes me obligaba a moverme entre esos callejones sin luz. Me gustaba, a pesar del cansancio. Me hacía sentir que el barrio era mío. Pero esa confianza murió un jueves de noviembre. Todavía no sé cómo sigo cuerdo. Aquel día terminé una entrega tarde porque se nos juntaron los pedidos. Me tocaba subir por la calle San Rodrigo para entregar una caja pequeña. Desde niño evitaba esa parte del barrio, sobre todo una entrada angosta conocida como la Brecha del Silbón. No tenía historia oficial, pero la gente mayor decía que ahí habían intentado levantar una capilla hace décadas y que, por alguna razón, la construcción nunca avanzó. Murieron 2 albañiles y nadie volvió a intentarlo. El terreno quedó vacío, rodeado de muros a medio caer. De noche parecía un hueco sin fondo. Yo nunca había pasado por ahí. Esa vez, por flojera o por costumbre de atajar camino, doblé hacia la brecha. Recordé el nombre y me reí para mis adentros porque siempre pensé que la gente exageraba. Avancé con la caja abrazada contra el pecho. Había neblina y el aire estaba tan frío que parecía morder. A la mitad del camino sentí un olor extraño, como barro mojado mezclado con metal. Pensé que sería una coladera tapada, pero no había drenaje ahí. Luego escuché un sonido apagado, como murmullos. Eran débiles, casi como si alguien hablara bajo la tierra. No había nadie. Ni un perro, ni un coche, ni un borracho. Solo ese murmullo, continuo, repetitivo, como si varias voces estuvieran rezando sin aire. Me detuve. Miré hacia la pared del terreno baldío y vi una luz rojiza filtrándose entre las grietas. En ese momento supe que debía irme, pero las piernas no reaccionaron. Fue como si el cuerpo quisiera mirar lo que la mente suplicaba evitar. Me acerqué a un hueco entre los tabiques. La luz venía del fondo del terreno. Cuando mis ojos se acostumbraron vi algo que todavía sueño y no puedo borrar. Había un grupo de personas arrodilladas alrededor de una fosa poco profunda, unas 8 o 10 figuras cubiertas con mantos oscuros, inmóviles, como si no respiraran. En el centro, dentro de la fosa, había algo moviéndose bajo una lona negra. Se agitaba como si algo vivo intentara salirse. Las voces venían de ellos, aunque no movían los labios. Era un canto grave, como si brotara de sus pechos directamente, sin pasar por la garganta. Yo sabía que en la colonia pasaban cosas feas, pero eso no se parecía a nada humano. Di un paso atrás. Crucé la mirada con una de las figuras. No vi su rostro, solo una hendidura negra bajo la capucha, pero sentí que algo me reconocía. El canto se detuvo de golpe. El movimiento bajo la lona también. Después escuché un sonido que no puedo describir bien, como un golpe seco seguido de un suspiro largo que no venía del cuerpo, sino del suelo mismo. Corrí. No pensé en la entrega ni en el trabajo. Solo corrí sintiendo el aire helado como dedos arañando mi espalda. No miré atrás. Cuando llegué a mi casa estaba tan alterado que no pude abrir la puerta a la primera. Esa noche no dormí.
Escuchaba el mismo murmullo en mi cabeza, como si algo lo repitiera dentro del techo, dentro de las paredes. No podía explicarlo. Sentía que algo me había seguido sin moverse de aquel lugar. Al día siguiente, cuando salí para trabajar, encontré una caja pequeña encima de mi moto. Sin etiquetas. Sin remitente. Me quedé paralizado. La abrí. Dentro había una figura de barro, reseca, del tamaño de mi mano. Representaba un cuerpo humano sin rostro, pero con una boca enorme que casi llegaba al pecho. Tenía marcas en forma de espirales en los brazos. Eran las mismas que había visto talladas en la pared del terreno años atrás, cuando de niño pasé corriendo sin atreverme a mirar bien. No sabía que volvería a verlas. Cerré la caja y la tiré en un contenedor lejos, pero la imagen seguía conmigo. 3 días después, cuando regresé de un turno, vi algo parado al final de la calle. Era alguien con una capucha. No hacía nada, ni caminaba, ni respiraba. Solo estaba ahí, como si me esperara. Me metí rápido a la casa. Esa noche escuché pasos en la azotea. Subí temblando. No había nadie, pero encontré una espiral dibujada en polvo, perfectamente trazada. Desde entonces algo cambió en el barrio. No solo para mí. Empezaron a desaparecer perros. Luego un muchacho de la cuadra. La policía dijo que era cosa de narcos. Pero los vecinos hablaban de otra cosa, de sombras moviéndose en la brecha del Silbón después de la medianoche, de luces rojas que nadie quería investigar. Yo intenté ignorarlo hasta que una madrugada escuché el murmullo otra vez, esta vez detrás de mi puerta. Como si las voces hubieran aprendido mi nombre. Me fui del barrio meses después, pero eso no detuvo nada. Hay noches en que despierto con la sensación de que alguien está parado en la esquina. No lo veo bien, pero sé que la capucha es la misma. A veces encuentro espirales dibujadas en el polvo del parabrisas de mi coche. A veces escucho un canto tenue, como si viniera del suelo. Y siempre recuerdo la fosa, la lona negra, las voces sin boca. Uno no escapa de un barrio maldito. Solo se aleja un poco. Lo suficiente para fingir que sigue siendo humano. Hay cosas que uno no debería contar, no porque no le crean, sino porque volver a repetirlas es como abrir una herida que nunca cerró. Pero llevo demasiadas noches sin dormir y creo que si no lo dejo por escrito, este barrio terminará tragándome igual que a los otros. Yo nací aquí, en Loma Hueca, un barrio al borde del cerro, a las afueras de la ciudad. Las casas están montadas una sobre otra como si hubieran crecido por accidente. Todo cruje, los techos, los postes, las escaleras de fierro que se oxidan con solo mirarlas. Aún así, siempre hubo algo de paz. Una paz áspera, pero nuestra. Aquí nos cuidamos. Aquí sabemos quién llega, quién se va, quién se pierde y quién no debería volver. Eso cambió el verano del 2012. Fue cuando llegó Mario, un hombre delgado, piel pálida como harina, cabello lacio y unos ojos sin brillo. No hablaba mucho, solo lo necesario. Venía buscando dónde quedarse y doña Renata, la dueña de la pensión del callejón, le rentó el cuarto de arriba, un cuartito con vista directa al paso de la loma. Yo tenía 20 años entonces y pasaba más tiempo en la calle que en mi casa, así que lo vi llegar. No me dio miedo. Me dio curiosidad, porque caminaba como quien escucha un ritmo que no existe para los demás. Lo raro empezó al tercer día. Mario no salía a trabajar, pero tampoco estaba ocioso. Desde abajo podíamos oír cómo arrastraba muebles o movía cosas pesadas. Por las noches se le veía parado frente a su ventana, inmóvil, mirando hacia la parte más oscura del cerro, donde ya no hay casas ni luz, solo tierra suelta y un viejo tubo de agua abandonado que nunca funcionó. Nadie sube ahí.
Desde niños nos dijeron que esa parte estaba hueca, que abajo había túneles viejos, drenajes tapados, un sistema de aire olvidado desde antes que existiera la colonia. Todos nos reíamos, pero ninguno se acercaba después del atardecer. Una noche lo escucharon reír, pero no era risa normal. Era como si se tragara el aire antes de soltarlo, como si se ahogara en su propio pecho. Decían que hablaba con alguien, que respondía pausado, como siguiendo órdenes. A mí me tocó escucharlo un viernes, casi a la medianoche. Yo regresaba de dejar un pedido de comida y pasé por el callejón. Me detuve sin querer. El sonido venía desde arriba, desde su ventana. Era un murmullo ronco, luego una risa baja y luego una frase que todavía me persigue, ya casi está abierto. No le conté a nadie. A la semana siguiente, empezaron a aparecer cosas colgadas en la baranda de su terraza, plumas de ave, ramas dobladas en forma de espiral, listones negros y, una vez, un frasco lleno de algo que parecía barro con cabellos atrapados adentro. Todos lo vimos, pero nadie dijo nada porque aquí hay códigos. Y uno de ellos es no meterse donde no te llaman. El verdadero problema empezó con mi primo Julián, de 15 años. Julián era de esos muchachos inquietos que no creen en nada. Una tarde fue a patear una pelota y ésta rodó hasta la parte del cerro que todos evitaban. Mario estaba afuera, parado como siempre, mirando hacia el hueco. Julián no se intimidó, subió por la pelota y desapareció entre los matorrales secos. Tardó demasiado en regresar. Cuando bajó, no traía la pelota. Traía una caja de metal oxidado. No supo decirme dónde la encontró, solo que estaba medio enterrada, como esperando a que alguien la sacara. La caja estaba fría, más de lo normal. La abrí y adentro había tierra, pero no tierra común. Era negra, húmeda, tenía un olor metálico, como a fierro viejo. Y entre la tierra había un pedazo de tela enrollado con algo adentro. Cuando lo abrí descubrí un diente humano, grande, con la raíz incompleta. Julián dejó de ser el mismo desde esa tarde. Empezó a hablar dormido, a veces con los ojos abiertos, diciendo cosas que no entendía. Ya escuché el aire, ellos suben, él me dijo que no volteara. Pero lo que más me perturbaba era su mirada. Tenía los ojos hundidos, como si no estuviera aquí del todo. Empezó a subir al cerro en la madrugada. Yo lo seguí un par de veces. Parecía guiado por algo. La última noche que lo vi subir fue la peor. Me despertó un golpe seco, como si alguien hubiera tirado piedras en el techo. Salí al patio y vi la sombra de Julián subiendo por la escalera lateral de la pensión. No caminé. Corrí. Llegué jadeando cuando él ya estaba a mitad del cerro. El aire olía a tierra mojada, pero no había llovido. La brisa era pesada, casi espesa. Y allí, en lo alto, vi dos figuras, Julián y Mario, parados frente al tubo abandonado. No alcancé a gritar su nombre porque algo me obligó a quedarme quieto. Fue como un peso en la espalda, como si el propio cerro respirara. Mario levantó la mano y Julián repitió el gesto, pero no era un movimiento normal, era lento, como si no lo controlara él mismo. El tubo empezó a vibrar. Un sonido bajo, como un gemido enterrado. La tierra se movió bajo mis pies. Vi una grieta abrirse alrededor del tubo, como si algo empujara desde abajo. Y ahí fue cuando lo vi. Una sombra salió del hueco. No tenía forma humana. Era como vapor oscuro mezclado con barro. Una mancha que se movía con intención. Avanzó hacia Julián y Mario y ellos no retrocedieron. La sombra subió por sus piernas y luego por su espalda. Mario no hizo nada. Julián tampoco. Y luego desaparecieron los dos dentro del hueco, como si la tierra los hubiera absorbido. Yo quedé paralizado. Cuando pude moverme, ya no había nada. Ni grieta.
ni Sombra, ni Mario, ni Julián. Al día siguiente encontramos la caja de metal en el patio de mi casa. Vacía. Ni rastro de la tierra negra. Desde esa noche, el barrio cambió. Hay zonas donde no se escucha ni un insecto. La loma parece más profunda. Los perros no suben. Y cuando el viento sopla desde el cerro, trae un sonido que no debería estar ahí. Un golpeteo hueco, como si alguien tocara desde abajo. Los que vivimos aquí lo sabemos. No se abrió un túnel. No se abrió un drenaje. Se abrió otra cosa. Algo que nunca debía despertar. Y yo fui testigo de la primera noche. Y de la última de Julián. Por eso lo escribo. Por eso lo dejo aquí. Porque sé que pronto me tocará a mí. Desde hace días escucho pasos en mi techo, justo encima del cuarto donde duermo. Pasos lentos, húmedos, como si estuvieran llenos de tierra empapada. Cada noche están más cerca. Y anoche, por primera vez, tocó 3 veces. Hueco. 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 No sé cuánto más podré ignorarlo. Porque en Loma Hueca nadie desaparece. La tierra se los traga. Y luego pide más. Me llamo Ernesto y tengo 29 años. Vivo en la colonia Independencia, en Guadalajara, Jalisco. Si conoces la zona, sabes cómo es: callejones estrechos, casas pegadas unas a otras, talleres clandestinos, bares que nunca cierran del todo y miradas que siempre se desvían cuando preguntas de más. Aquí lo normal es escuchar gritos, pleitos, balazos de vez en cuando. Lo que nadie quiere aceptar es que también se escuchan cosas que no salen en las noticias. Hasta 2019 yo era de los que se reían de eso. Decía que lo único que asusta de verdad es no tener dinero, toparte un tipo armado o deberle a la persona equivocada. Mi mamá siempre ponía veladoras en la ventana para que la casa no se cargue, y yo me burlaba. Creía que el único mal ambiente era el de los bares a medianoche. En ese tiempo trabajaba como repartidor de material de construcción. Yo manejaba una camionetita vieja y entregaba cemento, varilla, cable, lo que pidieran, en varias colonias pesadas de la ciudad. Me gustaba porque conocía cada recoveco, cada vuelta sin nombre, los atajos que hasta los taxistas evitan. Entre esos pedidos, empecé a ir seguido a una vecindad vieja en lo alto de la loma, en una calle llamada Privada Durango. Llegué ahí por un cliente nuevo, don Ramiro, un maestro albañil que estaba remodelando varios cuartos de esa vecindad para rentarlos por día. La primera vez que subí, lo que me incomodó no fue la pobreza ni la suciedad, eso lo ves en muchos lados. Fue el silencio. Afuera, en la calle principal, todo era ruido de camiones, música banda, perros ladrando. Pero en cuanto atravesabas la reja y entrabas al pasillo, el sonido se apagaba como si alguien bajara un switch. El pasillo era largo y angosto, con el piso de cemento cuarteado y charcos de agua que nunca se secaban. Las paredes tenían manchas negras desde el suelo hasta media altura, como si hubieran intentado quemarlas sin lograrlo. Al fondo se veía una puerta distinta a las demás. Mientras los otros cuartos tenían puertas de lámina o madera vieja, la del fondo era de metal, pintada de un gris opaco, sin número, sin mirilla, solo una cruz curva rayada con algo filoso. No pregunté nada. Yo venía a dejar costales y cobrar. Pero a la tercera o cuarta entrega empecé a notar detalles que antes pasaba por alto. Afuera de esa puerta siempre había restos de velas consumidas, como si las hubieran apagado de golpe, dejándolas chuecas. Algunas noches, cuando me tocaba subir tarde, alcanzaba a oler algo raro. No era solo humedad, era un aroma pegajoso, mezcla de sangre seca y perfume barato.
Una tarde, mientras descargaba, una señora mayor que vivía en el primer cuarto me dijo, sin verme a la cara, que apresurara el trabajo, que ella no estaba de buenas cuando oscurecía. Pensé que se refería a alguna vecina problemática, pero la forma en que lo dijo me dejó inquieto. Después supe que en esa vecindad todos sabían quién era ella, pero nadie se atrevía a decir su nombre. Con el tiempo me hice amigo a medias de un chavo que vivía en el segundo piso, Jaime. Flaco, pálido, siempre con la sudadera puesta aunque hiciera calor. Una noche me pidió que le llevara unos bultos que le habían encargado a Ramiro, así que subí más tarde de lo normal, casi a la 1 de la mañana. El barrio de noche es otro mundo, perros husmeando en bolsas, sombras cruzando rápido, sirenas lejanas. Al entrar a la vecindad, sentí un cambio brusco de temperatura. No hacía frío afuera, pero en el pasillo el aire era denso, helado, como si entrara a una cámara. Jaime me esperaba nervioso en la puerta de su cuarto. Le entregué las cosas y, sin querer, miré al fondo. La puerta gris estaba entreabierta. Adentro no había luz, solo una oscuridad más profunda que la del pasillo. Me dio la sensación de que alguien, justo detrás del marco, estaba de pie mirando hacia mí. No escuché nada, pero sentí una especie de zumbido leve, como cuando tienes un televisor encendido en otro cuarto. Me quedé paralizado unos segundos, intentando encontrar una explicación. Jaime se dio cuenta de hacia dónde estaba viendo. Bajó la voz y me soltó una frase que me incomodó más que la puerta abierta. Que no te vea mucho, me dijo. Cuando se fija en alguien, no lo suelta. Yo me reí para quitarle importancia, pero la risa me salió seca. Esa noche tuve el primer sueño. En el sueño estaba en el mismo pasillo, pero las paredes estaban más altas, como si se hubieran estirado. La luz del foco amarillo parpadeaba y el suelo estaba húmedo, pegajoso. Escuchaba pasos cerca de mí, aunque yo estaba solo. A cada paso, una mancha oscura se formaba en el piso, como huellas, pero no parecían de zapatos, sino de pies descalzos, largos, delgados. Yo caminaba hacia la puerta del fondo y, aunque trataba de detenerme, mis piernas seguían avanzando. La puerta estaba abierta de par en par. De adentro salía una respiración lenta, profunda, como la de alguien que acaba de despertar. Antes de cruzar el marco, desperté jadeando, empapado en sudor. Me temblaban las manos. Traté de convencerme de que era por las historias que se cuentan, por la sugestión, por el cansancio. Hasta que algo hizo que el sueño dejara de ser solo producto de mi cabeza. A los pocos días, al despertar, noté marcas en el piso de mi cuarto. Vivo en una casa pequeña con mi madre, el cuarto es de cemento pulido, fácil de limpiar. Pero esa mañana había huellas negras, delgadas, desde la puerta hasta el lado de mi cama. No parecían huellas de zapato, eran formas alargadas, como de pies descalzos manchados de hollín. Pasé un trapo con cloro y se borraron, pero el olor a quemado se quedó horas flotando. No le dije nada a mi mamá. Pensé que estaba perdiendo la cabeza. Aún así, seguí trabajando. Un mediodía, al llegar a la vecindad, encontré en la parte interior de la reja una bolsita de tela negra colgada a la altura de mi cara. No tenía nombre, pero estaba justo a la altura en la que yo siempre pasaba. La curiosidad pudo más y la abrí. Adentro había tierra oscura, pedacitos de vidrio y un pedazo de foto quemada por la mitad. La parte que quedaba mostraba a alguien con chamarra roja. Yo tengo una chamarra roja que uso casi diario para las entregas. Ese mismo día, sin pedírselo, Jaime me dijo que no subiera en la noche, que si Ramiro quería material, fuera por la tarde, que ella ya me había visto. Me lo dijo rápido, mirando al piso, como si repetirlo demasiado fuera peligroso. Las noches empezaron a ponerse pesadas. Dejé de dormir bien. A veces, justo antes de quedarme dormido, sentía que alguien se sentaba en la orilla de la cama.
No oía pasos, solo el peso hundiendo el colchón y el olor a humedad vieja, igualito al del pasillo. Cuando encendía la luz no había nadie, pero el pliegue en la sábana seguía marcado unos segundos más. Lo que terminó de quebrarme pasó una madrugada de octubre. Tuve otra vez el sueño del pasillo, solo que esta vez no desperté antes de llegar a la puerta. En el sueño crucé el umbral. La oscuridad de adentro era tan densa que no veía nada, pero sentía dedos fríos tocándome los hombros, el cuello, la nuca. Una voz de mujer, muy suave, me susurró al oído que ya no tenía por qué seguir corriendo, que ahí adentro no dolía nada. Sentí la respiración pegada a la oreja y una mano que se cerraba sobre mi pecho. Desperté gritando. Mi mamá entró asustada. Yo no podía ni hablar, me faltaba el aire. Cuando por fin me calmé, me levanté la playera. Tenía marcas moradas, como dedos largos marcados en la piel, justo sobre el corazón. Decidí salirme unos días de la colonia. Me fui con un tío a Tonalá. Ahí dormí como no lo hacía en semanas. Ningún sueño, ninguna sensación rara. Nada que ver con la casa, pensé, o con el ambiente del barrio. Pero al volver, la primera noticia que escuché fue que Jaime ya no vivía allí. Algunos decían que se había ido sin pagar la renta, otros que lo habían levantado. Nadie sabía nada concreto. Su cuarto ya estaba ocupado por otra familia. Esa noche, al pasar frente a la vecindad con la camioneta, sentí que alguien me miraba desde dentro del pasillo. No me detuve, pero vi por el retrovisor algo que todavía me cuesta aceptar, una figura alta, delgada, de pie justo frente a la puerta gris, como si se hubiera asomado solo lo suficiente para verse en el espejo por un instante. No volví a hacer entregas ahí. Le dije a mi jefe que esa zona ya no la trabajaría. Él pensó que era por miedo a los delincuentes, me regañó un poco, pero al final consiguió a otro repartidor. Aún así, el asunto no terminó. Un domingo, al regresar de comprar tortillas, encontré una hoja doblada debajo de la puerta de mi casa. La letra era chueca, cargada hacia la derecha, escrita con pluma azul. Solo decía: los que cruzan el último pasillo no siempre regresan, pero siempre vuelven a ser llamados. No tenía firma, ni dirección, nada. El papel olía a humo y a perfume rancio. Lo rompí en pedazos, lo tiré y limpié la entrada con agua y sal, como mi mamá acostumbra. Desde entonces, los sueños ya no son tan claros, pero a veces, cuando salgo tarde del trabajo y paso frente a callejones estrechos, me llega ese mismo olor a humedad y madera quemada. Y junto con el olor, un pensamiento que no puedo sacarme de la cabeza: no fue la vecindad, no fue la colonia. Fue ella. No sé su nombre. No quiero saberlo. Solo sé que en barrios como el mío hay pasillos que no llevan a otro cuarto ni a un patio. Llevan a alguien. Y cuando ese alguien se fija en ti, cambias de ruta, cambias de trabajo, te mudas de ciudad si quieres. Al final, terminas volviendo, aunque sea con la mente, a ese último pasillo donde la puerta está entreabierta y alguien, del otro lado, te espera con una paciencia infinita. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Sin más interrupciones, continuamos. A veces creo que mi vida se torció mucho antes de que yo lo notara. Me llamo Rodrigo, tengo 34 años, y lo que voy a contar ocurrió en 2014, cuando trabajaba en un barrio que todos evitaban mencionar después de la caída de la noche, San Lázaro Viejo, un rincón olvidado en la periferia de León, Guanajuato. Crecí en colonias duras, así que pensé que nada podía sorprenderme. Estaba equivocado. Hay lugares donde la noche no solo cae, también baja algo más.
Durante años trabajé instalando cableado para empresas pequeñas. El sueldo era variable, pero lo suficiente para sostener el día a día. En aquel tiempo, un conocido me ofreció un pequeño local abandonado en la calle 12, justo en la esquina con un callejón estrecho y húmedo que siempre olía a moho. Me dijo que antes ahí vendían tacos, pero que el dueño desapareció junto con su familia. Historias para espantar, pensé. El precio era ridículamente bajo. Lo compré sin pensarlo demasiado. Lo convertí en un puesto de tortas nocturno, algo rápido, barato y que funcionaba bien con los veladores, taxistas y uno que otro pepenador. Las primeras semanas todo marchó normal. La calle 12 era fea, muy fea, pero viva mientras el sol estaba. Por la noche no circulaba casi nadie. Aún así, cumplía con lo que necesitaba. Me acostumbré a la rutina, abrir a las 6, preparar carnes frías y pan, atender hasta la 1. Después limpiar, contar dinero y cerrar el candado. Todo cambió una noche de septiembre. Todavía puedo ver exactamente la escena como si la tuviera grabada. Eran casi las 12 y estaba acomodando el pan que sobraba cuando noté que alguien estaba de pie al otro lado del callejón, quieto como una estatua. Era una figura delgada, con ropa negra y algo que parecía un velo o capucha cubriéndole el rostro. No supe si era hombre o mujer. Lo único que sentí fue una mirada tan fija que casi podía palparla. Parpadeé. Y cuando abrí los ojos, ya no estaba. Pensé que solo era la oscuridad jugando conmigo. Esa esquina siempre había sido rara, demasiado silenciosa para un barrio tan ruidoso, demasiado fría comparada con el resto de la zona. Pero no dije nada. Era mejor no pensar. Los que piensan demasiado en la calle terminan perdiendo más que el sueño. Sin embargo, al día siguiente volvió. Misma hora, mismo sitio. Y al siguiente también. Siempre inmóvil, siempre mirando, siempre esperando. Con el paso de los días, mi estómago se apretaba cuando el reloj pasaba de las 11. No había razón para sentir miedo, la figura no hacía nada. Pero el cuerpo sabe cuando algo no va bien, incluso antes de que la mente lo acepte. Una noche, mientras limpiaba la plancha, escuché pasos muy suaves detrás de mí. Pasos arrastrados, como si alguien caminara con los pies descalzos sobre el pavimento. Me giré tan rápido que tiré un bote de mayonesa. No había nadie. De nuevo, la figura había desaparecido. Pero esa vez dejó algo. Junto a mi puesto, sobre la tabla donde rebanaba el tomate, había 3 piedritas negras formando un triángulo perfecto y justo en medio, una hebra de cabello largo, incrustada como si alguien la hubiese colocado con intención. Sentí un escalofrío tan profundo que me tuve que apoyar en el carro para no caer. Guardé todo con torpeza y cerré sin limpiar correctamente. Lo único que quería era irme. Los días siguientes fueron peores. Encontraba pequeñas cosas que yo no había dejado, hojas secas, tierra húmeda, trozos de tela vieja, clavos oxidados. Una vez, al levantar el pan del día, vi algo blanco entre los bolillos. Pensé que era un papel, pero era una uña humana, larga, amarillenta, como arrancada de un tirón. Estuve a nada de vomitar. No le conté a nadie, excepto a don Matías, un anciano que vivía frente al callejón y que vendía dulces de tamarindo en un puesto improvisado. Él llevaba ahí más tiempo que cualquier vecino. Cuando le hablé de lo que veía, no se sorprendió. Solo suspiró como si ya esperara que tarde o temprano alguien le preguntara. «Esa calle está marcada, muchacho», me dijo sin verme. Antes de que este barrio existiera, ahí había un santuario viejo, de esos que ya nadie recuerda. La gente rezaba, sí, pero también enterraba cosas que no debieron tocar. El taquero que estuvo antes que tú también decía que veía a una mujer parada en ese callejón. Duró 3 meses. Luego desapareció.
Yo quería creer que solo eran historias para espantar tontos, pero lo que pasaba cada noche era demasiado real como para ignorarlo. Los sueños empezaron. Siempre eran iguales. Estaba en mi puesto y la figura del callejón caminaba hacia mí, lento, arrastrando los pies, mientras su rostro se desdibujaba en la oscuridad. No tenía ojos, solo dos huecos negros que parecían absorber la luz. Pero lo peor era su boca. Una grieta sin forma que se abría más de lo normal, como si no tuviera hueso. En el sueño, esa boca murmuraba algo que nunca podía terminar de escuchar. Me despertaba empapado, temblando, convencido de que alguien estaba parado fuera de mi ventana. Todavía faltaba lo peor. Una madrugada de octubre, justo cuando guardaba el último cuchillo, escuché un golpe seco dentro del callejón. Era como si algo hubiera caído. Me asomé con cuidado. La luz amarilla de la única lámpara funcionaba apenas, parpadeando como si estuviera a punto de apagarse. Y ahí, justo en el centro, estaba la figura. Pero esta vez se estaba moviendo. Sus brazos colgaban de una forma extraña, como dislocados. Su cabeza temblaba como si intentara enfocarme. Y entonces avanzó. Un paso. Otro. Y otro más. Yo retrocedí, pero mis piernas se negaban a responder. Sentí que el aire se hacía espeso, pesado, imposible de respirar. Cuando la figura llegó a la salida del callejón, pude verla bien por primera vez. No era una persona. No completamente. Su piel parecía hecha de tierra húmeda y en lugar de rasgos, tenía marcas profundas como de uñas. Su boca se abría y cerraba, pero no emitía ningún sonido. Y, sin embargo, yo sabía que quería hablar. El terror me despertó del trance. Corrí sin cerrar, sin recoger nada. Llegué a mi casa sin recordar cómo crucé avenidas o cómo abrí la puerta. Esa noche escuché pasos fuera de mi habitación. Pasos arrastrados, idénticos a los que escuchaba en el puesto. Al día siguiente fui directo a entregar el local. No me importó el dinero perdido. Quería olvidarlo todo. Pero 2 semanas más tarde, mientras pasaba por la avenida rumbo a un trabajo temporal, vi algo que me heló la sangre. En la puerta del viejo local, ahora cerrado con cadenas, alguien había dibujado con carbón una figura. Alta, delgada, sin rostro. Y debajo, un mensaje. No debiste irte. Desde entonces no vuelvo a pasar por la calle 12. Ni de día. Mucho menos de noche. Pero hay algo que no puedo explicar. A veces, cuando llego a casa después del trabajo, encuentro pequeñas cosas junto a mi puerta, piedritas negras, cabellos largos, hojas secas, como las que dejaban en mi puesto. No sé si regresó conmigo o si nunca se fue. Lo único que sé es que cada noche, cuando apago las luces, siento esa mirada fija desde algún punto de la oscuridad. Una mirada que espera pacientemente a que yo vuelva a ese lugar donde nunca debí estar. Y temo que algún día, cuando por fin cierre los ojos para dormir, esa cosa encuentre el valor para entrar. No sé en qué momento mi barrio dejó de ser mi hogar y se convirtió en algo que todavía hoy me sigue a todas partes. Me llamo Samuel, aunque casi nadie me nombra así. En la colonia me conocen como el lince, y no porque sea rápido, sino porque siempre he tenido la costumbre de caminar con la cabeza baja y los ojos atentos, como si buscara lo que otros prefieren no ver. Crecí en La Cuchilla, un barrio viejo al poniente de Puebla, donde las calles parecen no tener principio ni fin y donde las sombras no esperan a que caiga la noche para aparecer. Era el año 2014. Tenía 23 años y vivía en una vecindad que llevaba casi medio siglo apuntalada por columnas oxidadas y paredes cuarteadas. La mayoría de los que vivían ahí crecieron juntos, como pequeñas raíces torcidas entre el concreto.
Conocíamos quien vendía cosas de más, quien estaba metido en broncas, quien prefería no hablar. En esos lugares se aprende rápido que puertas no se abren y que rincones conviene evitar. Lo que nunca imaginé es que uno de esos rincones sería un simple pasillo. Ese pasillo estaba al fondo de la vecindad. Oscuro, angosto, siempre húmedo, como si respirara por sí solo. Nadie lo usaba. Las luces nunca funcionaban y, aunque las habitaciones del fondo seguían vacías desde hacía años, a veces se escuchaban pasos. No pasos claros, sino arrastres, como si algo caminara sin ganas de llegar a ningún lado. Todos estábamos acostumbrados a ignorarlo, como quien ignora el rumor de un perro callejero que ladra sin razón. En ese entonces yo trabajaba por las noches repartiendo botanas y refrescos para un comercio que surtía tienditas del barrio. Regresaba siempre después de la medianoche, cuando el silencio de la colonia pesaba más que el frío. La puerta grande de la vecindad siempre estaba entreabierta, pero en la madrugada era común encontrar veladoras encendidas en alguna esquina, como pequeños faros improvisados contra lo que no se ve. Una noche, mientras caminaba hacia mi cuarto, sentí que el aire estaba más pesado de lo normal. No lo pensé mucho, pero antes de meter la llave en la puerta escuché algo detrás de mí, una respiración larga, dispareja. Me giré. Era el pasillo del fondo. No se veía nada, apenas un tramo negro que parecía absorber la luz de las pocas lámparas encendidas. No había viento, no había lluvia, no había nadie en el patio. Aún así, esa respiración estaba ahí. Me quedé quieto. Luego, sin pensarlo, entré al cuarto y cerré la puerta con seguro. Al día siguiente lo comenté con Carmelo, un vecino que vivía 2 cuartos más adelante. Solo frunció el ceño y me dijo que no fuera metiche, que ese pasillo siempre había sido así y que nadie tenía por qué acercarse. Pasaron varios días sin que nada extraño ocurriera, hasta que llegó Marina, una muchacha de Veracruz que llegó buscando un cuarto económico. Nadie quiso decirlo en voz alta, pero todos sabíamos que solo quedaban disponibles los cuartos del fondo. A pesar de las advertencias implícitas, terminó instalándose en el último. Recuerdo que esa tarde el ambiente se puso raro, como si el mismo barrio respirara con incomodidad. Las señoras salieron menos al patio. Los niños dejaron de correr. Incluso los perros dejaron de ladrar. La primera noche no pasó nada. La segunda, tampoco. Pero la tercera despertamos con un ruido que recorría toda la vecindad, golpes secos, repetidos, como si alguien estuviera empujando una pared desde adentro. Algunos vecinos salieron al patio. Yo también. Los golpes venían del cuarto de Marina. Cuando por fin abrió la puerta, la encontramos sentada en el suelo, con los ojos hinchados de no dormir. No quiso hablar. Apenas levantó la vista para decir que durante horas escuchó pasos detrás de su pared, aunque sabía que la habitación contigua estaba vacía. Nadie comentó nada. Solo la ayudamos a levantarse y regresamos a nuestros cuartos. Pero lo peor vino después. Las noches comenzaron a sentirse más largas. Los golpes se hicieron más constantes. No siempre fuertes, pero sí insistentes, como si alguien caminara por dentro de las paredes. A veces, al pasar frente al pasillo, se escuchaban suspiros. No viento, no animales, no tuberías. Suspiros. Una madrugada me despertó un sonido que jamás voy a olvidar, un llanto ahogado, tan leve que parecía salir de debajo de mi cama. Me levanté sobresaltado y, antes de encender la luz, vi que mi puerta estaba abierta. No recordaba haberla dejado así. Al asomarme al pasillo, vi algo más. Algo que aún hoy me cuesta describir. Había una figura al fondo. No era un cuerpo completo, era una sombra que parecía desdoblarse, como si apenas supiera sostenerse de pie. Se movía lento, torcido, arrastrando algo invisible. Cuando avancé un poco,
la sombra retrocedió y desapareció dentro de la habitación de Marina. La mañana siguiente, la muchacha ya no estaba. Su puerta seguía cerrada por dentro. Tuvieron que derribarla. No había rastro de ella. Ninguno. Solo un olor a humedad antigua y una pared con marcas largas, como arañazos, que se hundían en el cemento fresco, como si algo hubiera pasado por ahí sin cuerpo, pero con fuerza. Después de eso, varios vecinos se fueron. Otros se quedaron porque no tenían a dónde ir. Yo resistí un par de meses más, hasta que una noche escuché esa misma respiración detrás de mi puerta. Ya no venía del pasillo. Venía de adentro. Me fui sin despedirme. Dejé todo lo que tenía. Pero lo peor es que, algunas noches, cuando estoy solo, siento esa misma humedad en el aire. Y si cierro los ojos por más de unos segundos, escucho ese arrastre, ese suspiro gastado. El pasillo sigue ahí. La vecindad sigue ahí. Y a veces pienso que lo que respiraba desde el fondo no se quedó esperando. Me siguió. Y respira conmigo. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.